Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez. Y yo, Rodolfo Villalobos. Y en esta ocasión vamos a dar continuidad a la serie de derechos humanos que veníamos tratando las semanas anteriores, en la cual le habíamos puesto una pausa por las solicitudes de las personas que nos estuvieron escribiendo para pedirnos que tratáramos ciertos temas, a lo cual le seguimos abriendo la invitación para que ya sea a través de este medio o a través de WhatsApp o de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram nos hagan llegar sus solicitudes. Vamos a continuar entonces con el artículo 15 de nuestra Constitución, que establece ciertas restricciones en cuanto a los tratados o convenios internacionales que el Estado mexicano puede celebrar, así también como la extradición de ciertos reos. Arrancamos. Como bien señalas, el artículo 15 tiene estas dos disposiciones. Primero, y en el orden del artículo, es limitar la posibilidad de que el Estado extradite a ciertas personas, establece los casos en particular, y luego pone una limitante a lo que veríamos sería la soberanía exterior del Estado, su capacidad de actuar dentro del Consejo Internacional. Creo que el orden con el cual vale la pena analizar esto es así como lo planteaste en la introducción. Primero analizar esta limitante del Estado a celebrar ciertos tratados internacionales y luego la parte de la extradición. Porque el alcance es mucho mayor de la segunda parte del artículo 15. El artículo 15 dice que no se autorizará que el Estado mexicano celebre tratados internacionales que limiten derechos humanos reconocidos en la Constitución o en otros tratados internacionales. Esto es en función de que, si recordamos nuestro propio artículo primero constitucional, cuando platicamos ya al principio de esta serie, establece que los derechos humanos no pueden ser limitados sino mediante las mismas restricciones que la Constitución establece. Y luego se hablaba en un segundo párrafo de estas limitantes del Estado respecto a derechos humanos y las obligaciones o principios que ciñe al Estado respecto a su actuación frente a derechos humanos. Y uno de los principios era el principio de no regresión, que comentábamos dentro de sus matices, es que una vez otorgado un derecho humano, yo no lo puedo ni quitar ni lo puedo limitar. Entonces, esto conlleva a que se establece una limitante a la actuación del Estado. O sea, tú serás muy soberano Estado, partiendo de la idea de que el Estado tiene esta facultad de actuar hacia el exterior, de igual a igual con el resto de los estados y limitar sus funciones hacia el interior en razón de lo que pacte derecho internacional. Es una manera de limitar el poder del Estado, el ponerse de acuerdo con otro Estado a actuar de cierta forma. Sin embargo, esa facultad de actuar hacia el exterior no es tampoco ilimitada, sino que se establece, habrá ciertas áreas, Estado, en las que tú no puedas actuar, en las cuales tú no puedas intervenir, o más que no puedas intervenir, no puedes hacerlo como tú consideres prudente, pudiendo afectar derechos internos o derechos de los individuos. Y entre ello es precisamente esta limitación a celebrar tratados internacionales. De entrada, cuando analizamos las reglas de derecho internacional público, partimos de la idea de que el Estado puede celebrar tratados o puede obligarse en lo que quiera. El derecho internacional público lleva, digamos, un escaloncito más alto lo que conocemos como el principio de la autonomía de la voluntad, del derecho privado, especialmente el derecho civil y el derecho mercantil, que cuando se analiza esto en la Facultad de Derecho siempre nos dicen que el individuo se obliga como quiere obligarse. Eso se lleva un límite más arriba, porque el Estado se obliga como quiere obligarse. La diferencia es que en el derecho privado encontramos limitantes específicas que son las normas prohibitivas, en las cuales el particular no puede pactar en contra, o las normas de interés público que tampoco puede pactar en contra, porque en nuestro mismo modelo legal nos dice cuando se violenta una norma de orden público, ese pacto entre particulares, ese convenio o acuerdo de voluntades tendrá el carácter de ser nulo, y siguiendo las teorías de nulidades es nulo absoluto, puede ir en contra de una norma de orden público. En el derecho internacional público, este principio se amplía, o decía, se eleva un pasito más, un escaloncito más, en razón que de entrada el derecho internacional público no cuenta con normas prohibitivas y no cuenta con normas de orden público, porque no están codificadas, no existe una normatividad superior al internacional público. Todos los estados, al ser soberanos, son iguales y por tanto no se someten a
a ninguna En regla. teoría. En teoría, por supuesto, porque hay... La práctica es otro rollo, No. pero bueno, el derecho internacional sirve para mantener de perdida a los chiquitos en orden. De perdida. Y tratar de darle una cierta... Formalidad al asunto. Pero no, aparte de formalidad, pero Civilidad. iba a comentar una cierta esperanza del chiquito de que pudiera reclamarle al grandote. O sea, de perdida que tenga la esperanza, ¿no? O sea, no va a funcionar, pero de perdida que tenga, pues la idea de que a lo mejor y me puedo aventar. Digamos que ya está armado el caminito. Eventualmente Sí, pero, avanzarás. pero de perdida es para darles esta esperanza. La única norma que en derecho internacional público limita a los estados es lo que se le conoce como el derecho internacional, la costumbre internacional imperativa, conocida como jus cogens, precisamente es derecho imperativo, pero no se encuentra debidamente codificado. No hay un código, no hay una ley, no hay una norma que haya sido establecida por la comunidad internacional y que se reconozca como una norma superior, porque eso sería someter al Estado a un orden superior y por tanto eliminar su soberanía. Entonces, el jus cogens es una costumbre que los estados tienen esta idea de considerarla ya de carácter obligatoria y que no puede ser eliminada ni puede ser pactada en contra. Y ese es el concepto de costumbre, prácticas constantes y reiteradas que tienen el carácter de ser obligatorias. Sí, el derecho internacional lo lleva un poquito más porque en el derecho internacional existen dos tipos de costumbre, la costumbre imperativa o jus cogens o la costumbre general, que tiene la posibilidad de ser modificada con el paso del tiempo en razón de que una otra costumbre o la práctica se va reiterando de una manera distinta y va cambiando el contexto de la costumbre. Pero el jus cogens no puede ser modificado a través de las prácticas. Tiene el carácter de ser imperativo y por tanto siempre se tiene que cumplir de la misma manera. Ahí encontramos reglas de derecho internacional, específicamente a derechos humanos, derecho internacional humanitario, y por otro, perdón, derecho internacional de derechos humanos, derecho humanitario es otra cosa, derecho internacional de derechos humanos, y en razón de los deberes y obligaciones de los estados, cómo tiene de comportarse el Estado hacia la comunidad internacional y en cierta medida hacia los particulares, ya no en razón del derecho del particular frente al Estado, sino de la obligación del Estado frente al particular, como por ejemplo la prohibición de la esclavitud es una acción del Estado hacia el particular y no necesariamente un derecho del particular hacia el Estado. Del particular hacia el Estado es el derecho a la libertad, pero la prohibición de la esclavitud, que es una derivación de esto, es más bien una prohibición al Estado de que no puede establecer esta idea de que puedan ser esclavos. Y luego bajo esas ideas, pues cuando entran otros países a querer someter a otros. Así es, que es dentro de la interacción de la comunidad internacional en figuras como la autodeterminación de las partes y la libertad de establecer su forma de gobierno, sus esquemas de trabajo, en fin. Como no hay un tratado internacional que establezca una regla general, quiere decir que el único que puede limitarse a sí mismo es el Estado. Yo mismo digo hasta dónde voy. Así es. Hasta dónde puedo llegar. Y de hecho es una manifestación de la soberanía del Estado. El Estado es tan soberano, es tan poderoso que decide limitarse a sí mismo. Entonces, en el derecho internacional no hay ninguna regla que diga tú no puedes celebrar tratados sobre esto, salvo lo que es jus cogens. Pero volvemos, no es una regla de carácter normativo, es una regla de carácter de costumbre, que si la costumbre genera ley, no me queda la menor duda. Sin embargo, no se encuentra codificado para darle esta cohesibilidad que puede tener cualquier otro orden jurídico. Y luego tenemos entonces que cómo podemos garantizar que el Estado no vaya a andar celebrando con otro algún tratado que pueda violentar derechos humanos. Por ejemplo, que los estados decidieran regular la trata de personas. Entonces, si sabes qué, pues mira, ya sabemos que en nuestros países, pues, existe. Vamos regulándola para efecto de perdida que tengamos un impuesto por ahí, algún beneficio. Sí, alguna forma de hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto será violatorios humanos, o se celebra un tratado que vulnera, no sé, propiedad privada, vulnera el debido proceso, en fin. Pensemos, y porque puede darse el caso en materia comercial, que se celebre un tratado internacional en materia de libre comercio y que se establezcan limitantes o prohibiciones a las reglas de protección de inversión extranjera. No, pero si es extranjero yo le puedo expropiar y yo le puedo expropiar sin justa causa, sin indemnización, sin nada. Yo me lo acabo nada más porque es del extranjero y lo considero pernicioso.
No, espérate, eso violentaría un derecho a la propiedad privada. Entonces, generaríamos una posibilidad de que, si bien es cierto, en las leyes no establezcamos la limitante, lo hagamos vía derecho internacional con la consecuencia más amplia de que a lo mejor no nada más estamos afectando a un particular, sino estamos afectando intereses o relaciones internacionales, con lo que esto puede conllevar sanciones internacionales o medidas de las llamadas medidas de retorsión, que puede inclusive llegar, como bien decías, a un conflicto de carácter armado. Por eso es importante el derecho internacional, aunque luego no le damos tanto valor, y ahorita en nuestro país no está siendo así como que algo, después de tener políticas tan bonitas a nivel internacional en México, hoy las estamos tirando a la basura, pero son elementales porque ya no vivimos solos. No. O sea, ya no podemos decir que subsistimos solos bajo ninguna circunstancia. Necesitamos mantener esas relaciones y sobre todo respetando el derecho de los extranjeros y ser buenos con ellos, porque es otra forma de crecer. Exacto, porque en la medida que tú tratas al extranjero, no nada más el mexicano va a ser tratado en otro país por el principio de reciprocidad, sino que vas a invitar al extranjero a que venga. Y traiga dinero. Exacto, es económicamente tiene un impacto sumamente fuerte en razón de que traen divisas si vienen como turistas, o traen inversión, generación de empleo, generación de riqueza, si es otro tipo de manifestación. Yo concuerdo que la materia internacional debe de ser tomada de una manera más seria, sobre todo en la educación jurídica, y no nada más como lo estamos haciendo ahorita en razón exclusivamente de derechos humanos. Yo he dicho, e inclusive he sido criticado, que en este momento los derechos humanos están de moda. Y la crítica es que no son una moda. Pues no son una moda propiamente dicho, pero ahorita todo tiene que girar alrededor de derechos humanos y se nos olvida que el derecho es mucho más amplio que eso. Sobre todo porque hemos individualizado el derecho humano. No lo hemos estado viendo como parte de una comunidad en la cual lo que pasa con uno afecta a muchos y a veces con la pena. Tengo que sacrificar a uno por el bien de muchos. Se nos olvida que el derecho, a final de cuentas, es una regla de convivencia social. Sí, y el derecho humano es parte de, pero a final de cuentas busca una convivencia social. Bueno, y regresando al tema. Esta prohibición que establece en el artículo 15, perdida por ahí, porque de hecho... Muy pequeñito. Sí, es un solo párrafo, el artículo 15 es un artículo pequeño, pero aparte está metido entre dos artículos importantísimos a nuestro arco jurídico. El 14 que ya veíamos y el 16 que son la columna vertebral del sistema jurídico mexicano. Entonces, generalmente como que no le da mucha importancia. Y de hecho, cuando ahorita platicábamos cuál iba a ser ¿qué seguíamos? El 15. ¿Y qué dice el 15? Sí. Porque, o sea, son dos artículos que sabes que tiene que estar ahí porque después del 14 tiene que ir el 15. Pero el contenido no lo tienen muchas veces. No como el 14 o el 16. Que son. Que para el abogado el 14 y el 16 son esenciales. Pero el 15 tiene una importancia trascendente para el Estado mexicano, porque es una manifestación de la soberanía del Estado en su capacidad de autolimitarse y estableciendo en consonancia con el artículo primero la imposibilidad al Estado de que firme tratados internacionales en lo que quiera. No, cuando se pretenda violentar o disminuir derechos humanos, no se pueden celebrar tratados internacionales, porque la única forma de limitar un derecho humano es que se establezca en la propia Constitución. Que aquí ya entraríamos en discusión si el Tratado Internacional de Derechos Humanos, eso no es parte de la Constitución, es parte de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, pero que si eso no es parte de la Constitución, pues no lo es, porque el Tratado Internacional es un documento aparte, pero es parte del bloque. Pero aún así, en cuenta incluso si es de derechos humanos por encima de la Constitución. Y aún así no puede ser suficiente para limitar un derecho humano previamente concedido por el principio de no regresión. De ahí está la importancia de esta segunda parte del artículo 15. Es una limitante al poder del Estado. Volvemos. En principio, el Estado tiene un poder enorme, no ilimitado, pero enorme, y hacia el exterior no puede ser sujeto o sometido a cualquier tipo de norma o regla. Por eso es que la única sujeción es la costumbre, porque son las prácticas que todos reconocemos dentro de la convivencia social, en este caso dentro de la convivencia de la comunidad internacional. Pero en función de derechos humanos
se decide limitar la soberanía externa del Estado y decirle, ojo, si eres muy soberano, hacia afuera puedes hacer lo que quieras porque ninguna norma hacia el exterior te limita. Pero hacia el interior, yo limito tu actuación. Yo, Constitución, limito tu actuación. Por eso también tenemos que entender que el derecho constitucional, o diría un autor alemán, Karl Lobenstein, el constitucionalismo es una técnica de limitación del poder. De hecho, cuando en mi clase de constitucional, es la definición que uso, hecho constitucional. Ya no uso la definición tradicional de conjunto de normas, es la rama del derecho que estudia. No, ya esa... Ya, borrón. Yo la dejo de lado. La menciono porque al final de cuentas es la definición tradicional desde el punto de vista académica y de clasificación del derecho. Pero los autores más modernos te dicen el constitucionalismo o el derecho constitucional como conjunto de normas es una técnica de control de poder o delimitante del poder del Estado. Lo que se busca es generarle esa camisa de fuerza al Estado de decir, de aquí no te puedes mover. Sí, esta es como vas a actuar. Entonces, la nueva Constitución, cuando dice yo voy a limitar al Estado, y lo limita de muchas maneras, la primera limitante es la división de poderes, porque es la primera que surge. La segunda limitante es los derechos humanos. Y otra tercera limitante que rara vez se analiza porque no está perdido ahí entre el 14 y el 16, es que inclusive hacia el exterior, la propia Constitución le dice, esto no lo puedes hacer, Estado. Yo Constitución, te estoy limitando para que no actúes y te sobrepases en estas materias hacia el exterior, afectando lo que pase en el interior. Aquí entraríamos la discusión aquella que sobre todo se manejaba en las corrientes de la Edad Media, y también un poco en lo que es ya en la época de las luces, de Ilustración, de aquellas figuras que recordarás de cuál es la relación de hecho público, el hecho internacional, hecho privado, las corrientes monistas, aquella dualista e internista, y la corriente monista, internacionalista o internista, y la corriente dualista y la corriente coordinadora, que es la que acaba postulando Hans Kelsen. Porque dentro del derecho hay una correlación en las normas. No son dos sistemas jurídicos. El derecho internacional y privado no son, el derecho internacional y el interno no son dos sistemas jurídicos. Y aquí encontramos con claridad que no hay prevalencia. Porque si bien es cierto, el Estado tiene la facultad de actuar con plena libertad hacia el exterior, porque el derecho interno no lo limita, el derecho interno sí puede establecer una limitante al actuar del Estado, no al derecho internacional, pero sí al actuar del Estado. Entonces, se establece esta idea, Estado, no puedes ir más allá de mi contenido constitucional, aún hacia afuera, porque el derecho constitucional es una técnica delimitante o de control al poder estatal. Y al final de cuentas también la Constitución es un reflejo de los deseos de una nación, de los deseos de un pueblo, de la forma de vivir de un pueblo, de lo que anhela llegar a ser una nación. Entonces tú no puedes poner en esa Constitución cosas que vayan en contra de esa base nacional, por más que nos esmoremos, ¿no? Y porque tristemente cada vez le vamos metiendo más mira. parches. Observa. En teoría. No, por supuesto, por supuesto. Por eso nacen las constituciones. Por supuesto, o sea, cuando se habla del modelo constitucional, modelo es un tema aparte, pero siempre se dice que la Constitución tiene varios significados y el principal significado es recoger, como bien dices, estas aspiraciones poblacionales. Es lo que el Estado, lo que la población como ente organizado, como Estado, quiere llegar a ser. Tiene elementos aspiracionales. De hecho, dentro del contenido constitucional, de sus múltiples formas de clasificar su contenido constitucional, el contenido constitucional, encontramos llamadas normas programáticas que buscan darnos una pauta de qué queremos llegar a tener. No tenemos inmediatamente, pero qué queremos llegar a tener. Pero vamos abriendo el caminito de qué es lo que sí queremos. Es que damos una visión. Exactamente. Desde el nivel estatal. El problema es que, bueno, las visiones se corrompen y luego también los modelos se empiezan a degenerar para efecto de darle salida a intereses partidistas. Y a veces ni partidistas, ¿sabes? Son de camarillas pequeñas dentro de un partido, o salvaguardar intereses minoritarios. Que dice uno, ¿y esto por qué? O sea, es que esto no tiene, cuando uno define
de las partes de la Constitución dentro del modelo tradicional de la doctrina, el modelo mexicano, decíamos, se divide en 4 partes. En lo que es la parte dogmática, derechos humanos, la parte orgánica, que es toda la forma de estructura y funcionamiento del Estado, la superestructura constitucional, aquellos artículos o estas disposiciones que le dan a la Constitución el carácter de norma suprema y de referente de todo marco jurídico, y luego los agregados constitucionales. Todo aquello que no tiene nada que hacer en la Constitución. La miscelánea. Pero ahí está, es una miscelánea constitucional. Pero ahí está. Y el problema es que cada vez le ponemos más cosas que no tienen nada que hacer en la Constitución. Hemos creído, fíjate, yo me acuerdo cuando empezaron a sacar este relajito de la reforma del artículo primero constitucional. Que wow, fue el hilo negro descubierto por nuestros legisladores y por nuestros tribunales. Cuando desde hacía muchísimos años sí, pues el teníamos texto original que ya, o sea, los tratados internacionales eran parte de la Constitución, parte de la suprema. Constitución, de la ley suprema de la Unión. Porque hizo el Entonces, 133. Y yo te hacía la broma en ese momento que te decía, no, pues es que se los tuvieron que poner en el primero porque no leían. Es que no, del es que 16 no llega, ya no pasaban no, los no, abogados y a veces los ni eso legisladores. ni ese ni al 16. Entonces o sea, te los tenías que poner al principio para que ya, supiera. Porque los ya tratados estaban en el internacionales también. 133. Y luego te o decían sea, los jueces, varias jueces escuché decir, los secretarios de tribunal diciendo, es que ahora sí tenemos que aplicar tratados, Ruth. Siempre Yo tiene que decía, aplicar. es que siempre los tenía que aplicar. No, ahora sí es obligatorio. No, Siempre mija, le ha sido 33. Siga leyendo la Constitución, sígale, sígale, o aváncele. sea, yo tengo muy presente aquella sesión doctoral. Estamos en el doctorado con una persona que ya es doctor y que es magistrado inclusive ahora del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el cual dijo que cuando alguien le invocaba un tratado internacional en una sentencia, él solicitaba que le trajeran el tratado internacional porque el derecho extranjero es sujeto a prueba. Y entonces estábamos en la clase doctoral. No le faltaba más eso. En el grupo doctoral habíamos 3 maestros de derecho internacional tomando el doctorado al mismo tiempo y los 3 pelamos los ojos con cara de ¿perdón? Y entonces los 3 inmediatamente empezamos, no, espérese, es que el sistema de resolución de tratados, porque aparte me parece absurdo que usted me pida que ya traiga el tratado internacional cuando se publica el Día Oficial de la Federación. Y entonces me dice que es derecho internacional, es derecho extranjero, que no lo es, pero está publicado en el Día Oficial de la Federación. Entonces, ¿cómo va a ser derecho extranjero si ya es parte del Estado mexicano, aprobado por el tratado, publicado el Día Oficial de la Federación? Aquí no hay ley de implementación, o sea, de aplicarle todo el sistema. Y empezamos bueno, no empezamos, empecé yo primero a dar una breve explicación de por qué no, y luego decidió mi maestro internacional, que con el cual compartí ese momento las aulas, empezó a complementar lo que yo estaba diciendo, y íbamos platicando así literalmente, teníamos un diálogo como de 40-45 minutos acerca de derecho internacional, y duró 40-45 minutos porque, debo reconocer, se me acabó el parque. O sea, se me acabó. Ya no fui capaz de seguirle el hilo al maestro, y ahí fue donde me di cuenta de que en esa materia me daba el 5 y las malas. En otras también, pero en esa materia me daba para llevar mi maestro. Pero es increíble que un secretario de sala, ahora magistrado, te dijera. Espero que haya aprendido esos No creo. 45 minutos. No creo. No creo. La verdad no creo. Pero bueno. No, el derecho internacional, los tratados internacionales no de los son cuales derecho extranjero. El Estado mexicano es parte, forman parte de la Ley Suprema de la Unión. Y si tú manejas una materia en la cual hay algún tratado o alguna disposición que se ha celebrado por México en relación a ese tema, lo tienes que aplicar Así a tu es. materia desde hace muchos años. No Siempre. es desde que se puso en el artículo primero de la No, Constitución. está desde 33. Desde que se hizo la Constitución misma de 1917. Ya les puedo decir, el 133 tiene un equivalente en su contenido en la Constitución mexicana del 57, del 47 y del 24. Pero pues la que vale ahorita es la del 17. Por eso Sí, no, o sea, pero no es una no es novedad. No es una novedad constitucional. Y es el mejor ejemplo para entender que nos gusta poner en la Constitución cosas innecesarias. Sí, porque ella estaba ahí. Ajá. Sí, pero no es novedad constitucional. Entonces, aquí la limitante al Estado pues es no puedes celebrar tratados internacionales que violenten derechos humanos. La segunda parte del 15, que tiene un alcance mucho más elevado. ¿Sí? Vamos a la primera parte del 15. Es mucho más sencillo, porque el 15 es una limitante
dentro de las actuaciones del Estado en estas figuras de colaboración internacional. Dentro de las relaciones internacionales, dentro de relaciones entre estados, encontramos las figuras de colaboración, sobre todo en materia penal, en la cual si en mi estado se encuentra una persona que está siendo perseguida por un delito en otro estado, o bien está prófugo ya de la compurgación de una pena en otro estado, se puede dar la colaboración internacional y decir, ¿sabes qué? Si como está en tu estado, por favor, deténlo y luego me lo mandas. Esta es la figura de la extradición. La figura de la extradición es una figura que tiene una doble reglamentación. Primero, una reglamentación a través de derecho internacional. Se firman tratados internacionales particulares entre los estados respecto a cómo se da la extradición de una persona entre esos estados. Y por otro lado... ¿Se da? Sí, por otro lado está la reglamentación internacional, la reglamentación interna. Cuando un estado con el cual no hay un tratado internacional le dice, oye, tú eres una persona en tu país, por favor, mándamelo, extradítalo. El Estado mexicano dice, tú y yo no tenemos tratado, pero yo tengo una ley de cómo voy a extraditar a alguien cuando procede la extradición. Independientemente de si existe o no tratado internacional de extradición con un país en particular, existe una regla limitante a esta función del Estado en materia de extradición o esta colaboración internacional, que es, Estado mexicano, tú no puedes extraditar personas que tengan el carácter de reos políticos en el país del que están pidiendo su extradición, o que te pidan extradición por un delito político, o bien que tengan el carácter de esclavos en el país que te está pidiendo la extradición. Yo no les puedo regresar un político, o sea, porque lo estés persiguiendo por sus preferencias políticas, porque ya sé que pues lo vas a sacrificar. Así es. Entonces yo tengo que resguardar primero la vida, es el bien más preciado, aunque nos neguemos a quererlo reconocer luego, ¿verdad?, con los más chiquitos, pero yo no puedo mandártelo para que lo sacrifiques. Así es. Y tampoco te lo puedo mandar para que lo esclavices. Porque aparte todo esto no garantiza que le vas a tener un proceso que sea justo o sujeto a derecho, o sea, no, es aventárselo es un perseguido político, como dices tú, o sea, era quizá el líder de la oposición en el estado correspondiente y lo acusaron de un delito de famoso ahorita. Corrupción o de, no sé, sedición o de algún delito de esa naturaleza. Se le manda al extranjero y esta persona que era líder de la oposición, ¿qué posibilidades tiene de tener un juicio justo? Claro que no. Ninguno. Si ya entra, los medios lo deben de haber sacrificado por supuesto, en el país. Por supuesto. Entonces, no lo puedo mandar para allá. Y luego es muy posible que esos delitos tengan penalidades totalmente inusuales, penas totalmente inusuales o desproporcionadas. Bien dices, a lo mejor lo sacrificas, a lo mejor no lo matas, pero a lo mejor lo pones en una cadena perpetua, totalmente separado y aislado, incomunicado para que no venga a generarte ningún problema. Le creas un juicio particular para poderlo... Pensemos, por ejemplo, en Nelson Mandela, que cuando estaba aprisionado, estaba en prisión ahí en Sudáfrica, estaba en una isla donde había puros reos negros, ¿sí? De los que ellos consideraban de alta peligrosidad. ¿Y qué peligrosidad podría haber tenido Nelson Mandela? Pues era el luchador de la paz. Porque era nada más un líder político. Entonces entramos en estas dinámicas que una persona que ha sido perseguido por este tipo de delitos no puede ser extraditado al país que me lo está pidiendo por esos delitos, precisamente pues para no ponerlo en capilla, o bien para no sujetarlo a un proceso que evidentemente no va a ser... Va a ser imparcial. Que no va a ser imparcial. Va a ser un proceso totalmente parcial e injusto, o que no va a cumplir con los requisitos de considerarse un proceso adecuado bajo estándares de derechos humanos. Y luego la otra limitante es que la persona que se pide que sea extraditada haya tenido el carácter de esclavo en el país que lo están pidiendo. No lo voy a regresar a que le vuelvan a poner los grilletes. Exacto, exactamente. Entonces es absurdo, no te voy a regresar para que vuelvas a hacer una cosa. Exacto. Entonces, bajo ese contexto, en México, dice el artículo primero, el último párrafo, toda persona que haya tenido condición de esclavo por el simple hecho de entrar a nuestro país es libre. Igualmente, si un mexicano comete un delito en el extranjero, se le está buscando
llega al país y resulta que la pena por el delito que cometió es la esclavitud, pues tampoco te Tampoco, va a dar. exacto. O sea, con la pena que Exacto. yo sé que lo cometió, pero yo no te lo puedo mandar para que me lo esclavices. Exacto. Esas son las reglas que establece el primer párrafo del 15. Claro, hay más reglas respecto a la extradición, tanto en la ley como, y esto es Código Penal, Código de Procesos Penales, la ley de extradición, como en tratados internacionales, porque hay muchos países que tienen firmado con México un tratado internacional de extradición y algunos de ellos inclusive, en cada caso en concreto, firman un convenio en particular de extradición sujeto al tratado para efecto de regular la manera de realizar el procedimiento. Va a prevalecer el tratado celebrado entre los países por encima del general que pudiera tener México en relación al tema de extradición. Así es, e inclusive por encima de la ley. Aquí nada más se aplica entonces la ley en la parte procesal para determinar la procedencia o no la extradición, pero aplicando el contenido del tratado, porque tomará un carácter superior que la norma interna. Entonces, estos son también, sobre todo en la primera parte del artículo 15, tiene este carácter de ser un derecho humano en la forma de te voy a asegurar, extranjero, que no te voy a mandar a que otra vez seas sujeto a esclavitud o a penas inusuales o a un trato indebido en materia penal. Es que robe y me van a robar, me van a cortar la mano. No, espérate, entonces, no te devuelvo. Ese tipo de figuras, diríamos, es que ¿por qué está en el catálogo de derechos humanos? Porque es una manera de proteger al individuo de los abusos que pudiera cometerse en otro país sobre su persona, cuando nuestro país también tiene una obligación de proteger, aunque sea extranjero, al individuo para efecto de que tenga un pleno goce de sus derechos humanos. Al final de cuentas, el derecho humano sigue preservando al humano, al ser humano. Así es, independientemente de si es nacional o extranjero. Bueno, esto fue por cuerda separada. Si tienes dudas o comentarios, háznoslo saber, ponle me gusta si te gustó el video, ponle también no me gusta si no te gustó y comparte con alguien más para que tenga conocimiento de estos temas. Hasta la próxima.